Vamos a hablar de pérdida gestacional recurrente, una patología a la cual nos vemos enfrentados los ginecobstetras, que atendemos pacientes embarazadas, y también los médicos de medicina reproductiva, los especialistas en este campo, puesto que estas pacientes consultan a las unidades de medicina al no haber podido alcanzar un embarazo a término. Lo primero que hay que decir es que las sociedades científicas más importantes de la medicina reproductiva, como son el R y la Asociación Americana de Reproducción, y también incluso el Royal College, han dado unas guías con relación a cuál es la definición de pérdida gestacional recurrente. Y no hay acuerdo. Algunos hablan de que es más de 2 pérdidas, otros hablan que sean más de 3, unos hablan de que sea consecutiva o no consecutiva. Unos meten en la definición la posibilidad de el embarazo bioquímico, la posibilidad de que se incluya en esa definición el embarazo ectópico, el embarazo molar. En definitiva, no hay un acuerdo entre las tres, lo cual hace difícil que al haber publicaciones sobre este campo haya unanimidad y se puedan hacer unas valoraciones extensas, puesto que no hay un criterio definidos con relación al diagnóstico. Nosotros podríamos definir pérdida gestacional recurrente como la pérdida de 2 o más embarazos espontáneos o logrados a través de técnicas de reproducción asistida antes de que el feto tenga viabilidad. ¿Qué tan frecuente es esto? Pues la pérdida gestacional recurrente es, si lo miramos como más de 3 pérdidas, se presenta en menos del 1% de las pacientes que buscan embarazo. Nosotros conocemos que en la población general se pueden perder al 10 a 15% de los embarazos que se logran espontáneamente. Pero que se den 3 pérdidas consecutivas es muy bajo, es menos del 1%. La otra cosa que debemos tener en consideración es que a pesar de los adelantos de la medicina, de todo lo que tenemos hoy para hacer los diagnósticos, al hacer el estudio completo de estas pacientes, en más del 50% o alrededor del 50% no se encuentra la causa. En otras palabras, en un 50% alrededor de estas vamos a encontrar cuál es la causa de la pérdida gestacional recurrente y en el otro 50%. Cuando miramos esto con relación a las publicaciones que hay, pues hay diferencias en los porcentajes, pero aproximadamente podemos decir que en el otro 50% hay un porcentaje importante de pérdidas que son secundarias a problemas anatómicos, 15 a 20%, a problemas inmunológicos, otro 15 a 20%, a problemas endocrinos, un 8 al 12%. Y las causas genéticas ocupan un 2.5 a 5% como causales de estas pérdidas gestacionales recurrentes. Dentro de las causas anatómicas, nosotros tenemos las alteraciones o malformaciones uterinas y las adquiridas. Estas son, como lo dijimos, 8 a 12% y se refiere a cualquier tipo de alteración morfológica que altera la cavidad uterina, la forma del útero. Y también en las adquiridas nos referimos a aquellas que puedan aparecer posterior al nacimiento, como son la presencia de pólipos, de mioma o de problemas epiteliales. Hoy tenemos conocimiento que el diagnóstico se hace básicamente a través de ecografía, especialmente ecografía en 3 dimensiones. Y se puede complementar este diagnóstico con histerosonografía, histerosalpingografía y en ocasiones, cuando necesitamos clarificar algo que no se ha podido dilucidar por los otros medios, se puede utilizar la resonancia magnética, la resonancia nuclear magnética. La prueba o el procedimiento o el estándar para manejar este tipo de patologías es la histeroscopia operatoria. Y se ha encontrado que tenga utilidad básicamente en las pacientes que tienen útero septado. En las demás patologías, en las demás malformaciones, no se ha encontrado que el intervenirlas pueda mejorar la posibilidad de tener un recién nacido. E incluso, en un momento determinado, puede ser contraproducente y aumentar el riesgo durante un embarazo. La otra causa de pérdidas gestacionales recurrentes son las trombofilias, que como sabemos es una tendencia a desarrollar enfermedad tromboembólica, sea venosa o sea arterial. Y estas pueden ser hereditarias o adquiridas. En las hereditarias
sabemos que hay una serie de exámenes que se piden para conocer si estamos ante esta patología y básicamente estamos hablando del factor 5 de Leydig, el factor 2, proteína S, proteína C y aditrombina. ¿Qué es lo que sabemos hoy? Que podemos hacer el estudio y podemos tener conocimiento que estamos ante una trombosis, una pérdida gestacional recurrente de origen hereditario, pero que la justificación para poder intervenir en mejorar las tasas de embarazo no han dado mejores resultados. Lo vamos a ver que las sociedades nombradas anteriormente, como la americana, el ERRE y la misma, el Royal College, no recomiendan hacer una evaluación como buscarte causal de pérdida gestacional recurrente. Se deben estudiar y se estudiarán en otro contexto, como es el contexto de las trombosis, en el momento en que en un momento determinado se pueda requerir hacer este diagnóstico para dar manejo, pero no en el contexto de la evaluación de la pérdida gestacional recurrente, porque tenga una utilidad y podamos tener algún tipo de tratamiento. La otra clasificación de las trombofilias son las trombofilias adquiridas, y aquí estamos hablando básicamente de los anticuerpos antifosfolípicos. En estos que se evalúan generalmente pidiendo anticuerpos anticuerpo lúpico y anticardiolipina, y en algún momento beta-2-glicoproteína, sí se ha encontrado la utilidad de saber si estamos ante una patología que pueda ser adquirida y que pueda tener manejo y que nos pueda mejorar el chance de tener un recién nacido en este grupo de pacientes. Podríamos decir que en términos generales las tres sociedades están de acuerdo en que se debe estudiar en estas trombofilias los anticuerpos antifosfolípicos. En las trombofilias hereditarias, como lo decía anteriormente, no se recomienda hacer la investigación, solo hacerla en caso de que se esté mirando el proceso de prevención de una trombosis venosa o una trombosis arterial, pero no como forma rutinaria. Para el manejo de las trombofilias adquiridas hay varias publicaciones que podemos encontrar en la literatura. Podemos encontrar unas publicaciones, por ejemplo, que yo les pongo estas dos aquí, la de Cochrane y esta de Human Reproduction Immunology, en la cual ellos demuestran que si nosotros hacemos en este grupo de pacientes el diagnóstico de una trombofilia adquirida, anticuerpos antifosfolípidos positivos, la utilización de la heparina y la aspirina pueden reducir la posibilidad de pérdida y nos aumenta el chance de tener un recién nacido. ¿Cuándo iniciarla? Hay diferencias en las publicaciones de las diferentes sociedades. Unas hablan de iniciar antes de que la paciente se embarace, otras en el momento del embarazo, pero todas están de acuerdo que la utilización de heparina y aspirina puede mejorar el resultado final. Esto fue lo que dije anteriormente con relación al manejo de las trombofilias adquiridas. La otra causa de pérdida gestacional recurrente son las causas desde el punto de vista genético, que como lo mostramos también, son alrededor de 3.5 al 5%. En esto juega un papel muy importante las translocaciones balanceadas y las translocaciones robertsonianas. Y se sabe que cuando estamos ante una translocación, el 80% de estas generalmente son balanceadas y en un 20% estamos ante una translocación robertsoniana. ¿Qué dicen en las publicaciones que no son tan recientes, ya tienen 3 a 4 años, la última de esta sociedad? Es que el hacer un estudio preimplantatorio en los embriones que se van a transferir, buscando mejorar las tasas de embarazo cuando hay una causa genética, no mejora la tasa de recién nacido. Hoy los datos son limitados y si una paciente quiere someterse a un estudio de diagnóstico preimplantatorio, pues debe saber cuáles son las ventajas, las desventajas y el costo que esto tiene. Pero en concordancia con la causa genética, quiero presentarles 3 publicaciones. Una publicación del Human Reproduction del 2019, donde se evalúan 79 pacientes con antecedentes de aneuploidía o falla en la implantación y que tienen el diagnóstico de pérdida gestacional recurrente. Se dividieron en 2 grupos, en un grupo de 41 pacientes a los cuales se le hace el diagnóstico preimplantatorio y en un grupo de 38 a los cuales no se le hace nada.
¿Y qué es lo que ellos encuentran al final? Lo que ellos encuentran al final es que en este grupo de pacientes no hubo una mejoría significativa en los resultados del embarazo, pero sí se aumentaron los costos y ellos argumentan también que se debe informar al paciente que es un procedimiento invasivo en el cual existe la mínima posibilidad, pero se pueden perder embriones. Existe otra publicación, esta más reciente, de diciembre del 2019, esta publicación de Reproductive and Development Medicine, en el cual se evalúa un grupo de pacientes en un estudio retrospectivo, 506 parejas, las cuales se dividen en dos grupos, un grupo de 212 parejas a las cuales se le hace el diagnóstico preimplantatorio y un grupo de 294 parejas a las cuales no se le hace estudio. Estas parejas tenían como antecedente de tener un cariotipo previo normal y tener un diagnóstico de infertilidad previo. Y se buscaba mirar las tasas de aneuploidia. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? Que la tasa de recién nacido vivo por ciclo iniciado en las pacientes que se les hizo el diagnóstico preparatorio fue definitivamente mayor. El riesgo de tener un aborto fue menor entre este grupo de pacientes y esto fue independiente de la edad. En nuestro estudio que les quería compartir en esta mañana es este estudio de septiembre del 2019 del Journal de Assisted Reproduction and Genetics, que evalúa ya en este caso pacientes portadoras de translocaciones recíprocas que han tenido 2 o más pérdidas anteriores. Y se le hace una evaluación antes del estudio genético preimplantatorio y después. Es un estudio de 194 parejas a quienes se les realiza 265 ciclos con diagnóstico preimplantatorio entre enero del 2013 y agosto del 2016. ¿Y qué evaluaban ellos? Miraban la tasa de aborto, la tasa de recién nacidos normales, la tasa de recién nacidos con defectos, pre y post estudio. ¿Qué concluyen en este estudio? Que después de la realización del diagnóstico preimplantatorio, en estas pacientes con translocaciones recíprocas que habían experimentado previamente 2 o más abortos, hubo en estas pacientes que se les hizo el estudio un menor riesgo de aborto y un menor riesgo de tener niños recién nacidos con defectos. Y la tasa de embarazo fue mayor. Esto es importante tenerlo en consideración porque cuando nosotros estamos viendo lo valioso que puede ser el estudio genético de los restos embrionarios, podríamos empezar a clasificar qué grupo de pacientes las podemos someter o pueda ser de mala utilidad. Definitivamente las pacientes en los cuales los padres tienen antecedentes de translocaciones son pacientes que deben de tener indicación de estudio preimplantatorio. También se ha planteado en términos generales en las unidades de medicina reproductiva que las pacientes con edades mayores de 35 años en la mujer deben de tener este estudio para evitar la posibilidad de alteraciones cromosómicas. La otra causa que produce pérdidas gestacionales recurrentes y que se ha involucrado entre un 8 al 12% son las causas endocrinas. En estas vamos a hablar básicamente de las alteraciones de tiroides, la insuficiencia de cuerpo lúteo, el síndrome de ovario poliquístico, la diabetes y la hiperprolactinemia. Con relación al hipotiroidismo clínico, no hay duda. Las ambas sociedades, la americana y la europea, recomiendan la utilización de tratamiento con levotirosina. Uno, en el sentido para disminuir las posibilidades de aborto, pero otro, y más importante, las complicaciones que puede tener sobre el recién nacido una pareja que se embaraza y tiene hipotiroidismo clínico sin tratamiento. Sabemos que hay publicaciones que no reportan disminución del IQ en estos niños cuando las madres no han recibido tratamiento. Entonces, en las pacientes con pérdidas gestacionales recurrentes con hipotiroidismo clínico, definitivamente debemos de darle tratamiento con levotirosina. Donde no hay una indicación o no se ha podido concluir que se debe hacer tratamientos en las pacientes con hipotiroidismo subclínico. Nosotros podemos ver esta publicación de Fertile Sterility de hace 5 o 6 meses, marzo del 2020, donde ellos identifican
es un metaanálisis donde ellos identifican casi 2.500 trabajos publicados, de los cuales ellos seleccionan 40 publicaciones para hacer un estudio de hipotiroidismo subclínico, autoinmunidad y pérdida recurrente del embarazo. Y al final, ¿qué concluyen ellos? Que basado en esa revisión, no existe una asociación en pérdida gestacional recurrente e hipotiroidismo clínico, ni que la utilización de levotirosina mejora los resultados. Por lo cual, en esta publicación, en este metaanálisis, ellos concluyen que no se puede hacer una recomendación respecto al tratamiento del hipotiroidismo clínico con levotirosina, puesto que los estudios hasta ahora publicados no justifican el manejo de levotirosina en este tipo de pacientes. La otra patología de causa endocrinológica es la deficiencia del cuerpo lúteo. E incluso en la infertilidad inexplicada es la utilización de progesterona para prevenir las pérdidas recurrentes. Esta publicación del New England Journal del noviembre del 2015, en el cual se analizan 836 pacientes con pérdidas gestacionales recurrentes inexplicadas, en las cuales no se había encontrado la causa, y a las cuales se le da a un grupo 404 progesterona y se tiene un grupo placebo que no recibe nada de 432. Después de hacer los estudios epidemiológicos que ellos realizan en esta publicación, lo que concluyen es que el tratamiento con progesterona en el primer trimestre del embarazo no resultó en una tasa significativamente mayor que recién nacido. ¿En cuáles? En pacientes con estas pérdidas gestacionales recurrentes. La otra patología que está asociada y que se ha encontrado vinculada con las pérdidas gestacionales recurrentes es el síndrome de ovario poliquístico o poliquistosis ovárica. Nosotros sabemos que la tasa de aborto espontáneo en este grupo de pacientes es alrededor del 20 al 40% más alta que en la población general. Se ha postulado la utilización rutinaria de insulinos sensibilizadores, estamos hablando de metformina, como posibilidad de mejorar los resultados. Las dos sociedades no la recomiendan. No se recomienda el uso de insulinsensibilizadores para la prevención del aborto. Estas pacientes deben de tener un manejo integral. Si es una paciente obesa, si es una paciente con anovulación, pues va a requerir seguramente manejo de su dieta, va a requerir ejercicio. Si tiene problemas de ovulación, va a requerir inductores de ovulación. Si tiene resistencia a la insulina, podría requerir la utilización de metformina, pero no es claro o no se indica por estas sociedades que de rutina se les dé insulinosensibilizadores a estas pacientes para mejorar la tasa de recién nacidos. La otra patología endocrinológica asociada con pérdida gestacional recurrente es la prolactina. Nosotros sabemos que esta es necesaria para una correcta implantación y placentación en humanos, pero no está claro si la hiperprolactinemia no clínicamente evidenciada esté relacionada con este tipo de pérdida. Entonces, la recomendación de estas sociedades es: no es recomendable hacer una evaluación de los niveles de prolactina en pacientes con pérdidas gestacionales recurrentes si no hay una evidencia de que estamos ante una paciente con hiperprolactinemia, como pueda ser la paciente a la cual tiene galactorrea, a la cual le sospechamos un microadenoma. Pero de rutina no se recomienda la utilización de este tipo de medicamentos. De los últimos causales que quiero revisar y que quiero poner en consideración en este corto periodo de tiempo es el factor inmunológico, del cual se le ha vinculado que pueda estar relacionado en un 15 a 20% como causa de pérdida gestacional recurrente. Nosotros sabemos que hay una serie de estudios que se piden para evaluar el factor inmunológico, como son los antígenos de leucocitos humanos HLA, los anticuerpos antinucleares, las células natural killer, la mutación del gen de la protrombina. Sin embargo, a pesar de nosotros hacer el diagnóstico y de haberse utilizado diferentes tipos de tratamientos para el factor inmunológico, como los glucocorticoides, las inmunoglobulinas, la progesterona, la terapia con linfocitos, los inhibidores alfa del factor de necrosis tumoral, el factor de inhibidor de la leucemia,
no se ha encontrado que ninguno de estos tratamientos pueda tener utilidad. Y no hay evidencia que el utilizarlo mejore la tasa de recién nacido. Ya para finalizar, yo podría decirles que si tenemos la posibilidad de tener resultados genéticos de las pérdidas anteriores, o estamos ante una paciente que nos consulta en ese momento por su segunda o tercera pérdida, y le podemos hacer un estudio genético, este puede ser un camino inicial para orientarnos en cómo enfocar este tipo de pacientes. Si tenemos el resultado del cariotipo de estos restos embrionarios, nosotros vamos a ver enfrentados a tres posibilidades. Una, que se nos informe que en esa pérdida se encontró un cariotipo aneuploide, lo cual significaría que esa es la causa de la pérdida. No requeriría más evaluaciones, y si la paciente es llevada a un procedimiento de fertilización asistida, se podría utilizar la posibilidad de hacer un diagnóstico preimplantatorio. La otra posibilidad es que se nos informen en esos restos embrionarios es que estamos ante un cariotipo normal. En ese caso, debemos de ir a estudiar las otras causas no genéticas vinculadas con las pérdidas gestacionales recurrentes. Y la tercera opción que se nos puede informar es que estemos ante una translocación o una inversión cromosómica. En ese caso, por ser los padres portadores de este tipo, posiblemente de esta patología, se va a requerir un estudio, un cariotipo a los padres, y si logran un embarazo, la posibilidad de hacerle un diagnóstico preimplantatorio. Si estábamos en la opción de cariotipo normal, pues haríamos una evaluación que la he presentado en esta tabla como el resumen de lo que tendríamos que hacer en el estudio de cada uno de los factores. Factor anatómico, endocrino, infeccioso, autoinmune, incluso en los cambios que no hablé del estilo de vida relacionados con alcohol, cafeína, tabaco y obesidad. Pero esa sería la forma como deberíamos enfocar a las pacientes si tenemos la posibilidad de hacer un estudio genético de entrada. Si no tenemos esa posibilidad, pues la clínica nos puede orientar cuál es el factor que primero vamos a estudiar, y basado en la clínica y en el examen físico, y si tenemos algunos exámenes accesorios, pues podemos orientar cuáles son los factores que le vamos a dar más importancia en la evaluación, y así podemos ir buscando cuál es la causa de la pérdida gestacional recurrente. En conclusión, podemos decir que dado que las mismas sociedades no se han puesto de acuerdo en la definición, que las publicaciones que hay en la literatura tienen diferentes definiciones de pérdida gestacional recurrente, que no hay estudios muy fuertes que nos puedan justificar un tratamiento generalizado para este tipo de pacientes, podríamos decir que en general las pacientes con pérdida gestacional recurrente no podemos tener un tratamiento básico en este tipo. En conclusión, nosotros podríamos decir, teniendo en consideración que hay diferencias en la definición, que los trabajos publicados no son muchos, que no hay una evidencia fuerte en la literatura para recomendar un tratamiento general a los pacientes con pérdida gestacional recurrente, que hoy no tenemos evidencias que nos permitan garantizar a las pacientes que con los estudios que nosotros podemos ofrecerles una alternativa segura de tratamiento. La literatura nos muestra unos casos en los cuales nosotros tenemos intervenciones que puedan significar mejorar la posibilidad de tener un recién nacido vivo al final. Y estos casos son, los he puesto aquí en esta diapositiva, cuando estamos ante anticuerpos antifosfolípidos, se sabe que la utilización de heparina de bajo peso y aspirina puede mejorar los resultados finales. Igual en el hipotiroidismo clínico con la utilización de levotirosina. En las pacientes con malformaciones uterinas tipo septo, la histeroscopia quirúrgica, la resección del septo, puede mejorar también estos resultados. Y en pacientes en los cuales los padres sean portadores de translocaciones o haya aneuploidía, la utilización, el realizarle exámenes de cariotipos a ellos y el hacer diagnóstico preimplantatorio en un momento determinado podría ser que se requiera tener la donación de gametos para darle solución a este tipo de problemas en esas parejas que buscan alcanzar un embarazo y tener un recién nacido vivo al final de este. Muchas gracias, y esta ha sido la presentación de pérdida gestacional recurrente.